Bueno, bienvenidos a todos, gracias por venir. Un frío terrible, pero gracias por venir a todos. Antes que nada nos vamos a presentar. Somos un grupo de trabajadoras de policía científica de un gabinete que se llama División Integral de Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y trabajamos básicamente sobre la violencia sexual, si bien entendemos un contexto de violencia y maltrato general. Lo que vamos a tratar hoy es hay un público heterogéneo, no hay solamente médicos, no hay poder judicial, no hay algo que digamos nos vamos a enfocar a un lugar en especial, sino a esto que nosotras, a través de nuestra experiencia, consideramos lo tal que la gente debería saber o por lo menos no desconocer de abusos, transitando por lugares de salud, de educación o de cualquier efector que necesite tener una capacitación, aunque sea lo más necesario sobre la temática. Ya se apagó el pico, se me va para empezar. Algo me apagó, Polero, que no apagó nada. Algo me apagó. Ahí está. Polero, sí. Grande ese. Bueno, básicamente lo que no podemos desconocer es que todos los delitos sexuales y de violencia sexual, entendiendo como tal todo acto que se ejerce sobre una persona que no puede consentir, ya sea por su decisión o sea por inmadurez, por ejemplo por la edad, por algún tipo de incapacidad, todo está encuadrado en la ley, es decir, nosotros podemos estar de acuerdo o no con un montón de cuestiones de la legislación, si es lenta, si es rápida, pero lo que sí, todo tiene un encuadre y un marco legal sobre el cual se puede y se debe trabajar y nos coloca a nosotras en una posición donde, por ejemplo, la pericia médica o psicológica no puede ser como nosotros queremos, sino tiene que todo seguir un protocolo y todo tiene que estar en un marco legal que permita que el nivel de pericia se eleve al nivel de prueba, por ejemplo, para llegar a un juicio en un caso de un abuso sexual. Vamos a estar hablando del caso después. Vamos a hablar de esto del examen médico legal para empezar. ¿Se ve mejor ahí? Bueno, eso ya les conté cuál es nuestra división. Bueno, se los voy a ir leyendo rapidísimamente. En nuestra experiencia, las víctimas adultas de agresiones sexuales son mayormente mujeres. Generalmente el agresor es conocido, amigo, expareja o pareja en su domicilio del agresor. ¿Sí? Esto es en porcentajes. Los abordajes por desconocidos son frecuentemente en la vía pública, aunque es conocida también en estos días la modalidad de reclutamiento por internet, ya sea para fines laborales o solamente sociales, que lamentablemente cada vez más terminan en femicidios. Las agresiones a adultos masculinos son minoría y generalmente ocurren en situaciones de abuso de exotóxicos como drogas o alcohol. Aún así hemos visto casos de adultos con discapacidades que han sido abusados en el contexto de su extrema vulnerabilidad. Cuando se trata de víctimas mayores, y acá quiero que quede el primer concepto de toda la charla, que se lleven esto. ¿Quién va a denunciar? ¿Quién no? ¿Quién está obligado? ¿Quién no? Solamente los mayores de edad, nos referimos a mayores de edad, todo lo que vamos a hablar es según el Código Procesal, ¿sí? No va a ser en base a nada en particular, sino Constitución y Código Procesal, que es lo que legisla a la provincia de Buenos Aires, el Código Procesal en sí, y la Constitución al país en general. Entonces, para la ley, ¿quiénes son mayores de edad? Los mayores de 18 años. En los mayores de 18 años decimos que toda situación de violencia o de abuso sexual puede ser denunciada solamente por la víctima, y es un delito de instancia privada y acción pública. ¿Qué significa esto? La víctima puede denunciar en el momento que quiera y cuando quiera, pero aún así, una vez que inicia la investigación penal preparatoria o IPP, que van a ver cuando andan con esas causas amarillas en los juzgados, cada una de esas carpetas son IPP. Entonces, esa es la etapa de prueba, donde se juntan todas las pruebas que podemos encuadrar, y una vez que se inició este proceso, la Fiscalía decide o no qué proceso sigue y cuál no. Es decir, esto de voy
todavía levantar la denuncia es como un mito bastante urbano que no ocurre, ¿sí? Porque si bien la instancia de decisión de la víctima es la denuncia, el proseguir es una facultad de la Fiscalía Interviniente. Bueno, acá vamos a hablar de algo rápido, que son dos artículos, 90 y 91 del Código Procesal y Penal, que significa que en el hospital, los que recibimos, los médicos, enfermeras, ¿cuánto tenemos que denunciar si una víctima es adulta? A todo paciente que se encuadre en el artículo 90 y 91, que dice que toda lesión grave o gravísima de órgano o función, ya sea cualquiera de los órganos de los sentidos o cualquiera es decir, una fractura, por ejemplo, para el Código Procesal es una lesión grave. ¿Por qué? Porque lleva más de 30 días para la curación. Entonces, como personal del hospital, cuando un adulto no quiere denunciar, nos avala la lesión grave o la gravísima es pérdida de órgano o función, para que nosotros podamos denunciar. ¿Por qué? Porque se considera en esa instancia que la víctima tiene un riesgo de vida que nos ve en la obligación de que tengamos que denunciar porque ella no pueda defenderse o quizás en una instancia de investigación no pueda iniciarla voluntariamente. Bueno, dijimos recién, esto es para que rápidamente sepan que hay penas para esto. Si una persona que lesiona gravemente a otra tiene una prisión o una pena de 1 a 6 años, y acá cuando estamos hablando de lesiones, las lesiones, si bien en el sistema de salud las podemos definir, no son potestad de los médicos, por ejemplo, calificarlas, sino sí del Poder Judicial. Si me preguntan a mí, una lesión grave, si es solamente una fractura, no. Yo considero que cualquier violencia ejercida a cualquier persona es grave, pero aún así, para el Código Procesal, una lesión grave lleva para su curación más de 30 días por definición. Seguimos. Bueno, el 91 son las lesiones gravísimas, por ejemplo, cuando el hecho o la lesión produjera enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, inutilidad permanente para el trabajo, pérdida de órgano, sentido de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir, que lo hemos visto frecuentemente quizás con algunas transmisiones, gérmenes de transmisión sexual, que han hecho que la víctima no pueda engendrar y concebir y que nos hayan permitido eso tomarlo como una lesión gravísima y que con eso se pueda penar al victimario. Bueno, somos dueños de nuestro cuerpo y decidimos quién podrá o quién no tener contacto con él. Eso es básicamente decidir con quién nos vamos a vincular, desde lo físico o desde lo sexual. La víctima, ¿cómo llega? Por supuesto que llega traumatizada. ¿Cuándo? Cuando la víctima decida. ¿Cuándo va a llegar al sistema de salud, a la unidad sanitaria, al hospital, a la escuela? Cuando lo decida, ¿sí? Y aún así ya llega con el suficiente daño como para que nosotros tratemos de no empatizar. A ver, lo que vamos a intentar siempre es no emitir juicios, no emitir opiniones y solamente estar preparados, que la idea fundamental es prepararnos un poco todos para recibir toda esta casuística que estamos, en nuestro caso particular, entre los 900 y 1050 hechos de abuso sexual por año. Pasa la copa. Bueno, ¿dónde denunciar? Esto es como lo más importante quizás de nuestra jurisdicción. Ahora sí. Ah, no. Esa fue Bueno, básicamente entonces, todos los que trabajemos en cualquier lugar público, que seamos funcionarios públicos o no tenemos que dejar de conocer dónde se puede denunciar o dónde vamos a mandar a cualquiera de nuestros pacientes, compañeros o familiares a denunciar. En nuestra jurisdicción, provincia de Buenos Aires o la jurisdicción de La Plata y Gran La Plata, van a estar denunciando desde La Plata, que actualmente está en calle 159, es el único lugar que está capacitado para tomar denuncias. Antes se tomaba en cualquier comisaría, ahora se intentó, a través de la perspectiva
perspectiva de género se intenta y cada día se sigue intentando porque hay un montón para trabajar, pero es un gabinete centralizado y único donde el personal es femenino, por esto de victimario en mayor o menor medida, y posteriormente van a seguir a nuestro gabinete, que también el personal es totalmente femenino. En algún momento también intentaríamos cambiar esto, el paradigma de que lo chocante sea estar con un masculino, pero bueno, en nuestra experiencia de 1000 casos, solamente uno no quiere revisarse porque somos mujeres en alguna víctima masculina, ¿sí? Entonces, La Plata y Gran La Plata solamente va a ir a DDI La Plata y posteriormente a nosotros. Todos las otras jurisdicciones van a ir a las comisarías de la mujer, ¿sí? Que se supone también que están capacitados y con perspectiva como para, y vamos a tirar la primera palabra sobre la cual más se va a rondar, que es la revictimización. Una vez hecha la denuncia, las víctimas serán llevadas a los cuerpos médicos de la policía que dependan de cada región, lo que dijimos recién, en toda la provincia el gabinete referente es el nuestro, pero aún así hay diferentes cuerpos médicos para estar capacitados para hacer las lesiones, ¿sí? Nuestra área programática es toda la provincia de Buenos Aires. El médico, ¿cuándo puede hacer una pericia? En nuestra experiencia, esto lo vamos a hablar rapidísimo. En policía yo no puedo revisar a una persona como viene al hospital, ¿sí? Voluntariamente va una persona al hospital a ser atendida. Para que llegue a policía tiene que haber una instancia donde el fiscal esté enterado de un ok, de estar enterado de esa causa, la causa esté abierta. Y a su vez, recordemos que en este binomio de víctima-victimario, el victimario por constitución y por código procesal también tiene derechos, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos del victimario? Saber, por ejemplo, qué día se realizan las pericias sobre la víctima y así poder poner sus peritos de partes, ¿sí? Entonces, nada puede ser de onda en policía, no puedo decir te voy a revisar de onda, porque ese de onda va a lograr que yo exponga a la víctima y que después esa exposición no sirva, aunque mi informe sea concluyente, tengamos ADN, para elevarlo al rango de prueba y poder llegar a un juicio. Bueno, nunca vamos a realizar entonces lo que dijimos recién. Si no se hubiera realizado la denuncia, no puede realizarse la pericia porque la fiscalía no estaría en tema y sería, esto vamos a hablar de lo que sería ilegal, digamos, ¿sí? Y hablamos de legal y ilegal solamente en el contexto de que la víctima pueda llegar a una buena resolución del proceso judicial. Si la víctima, por cualquier motivo, siendo niño o adulto, no lo permitiera, por supuesto, no se revisa, termina ahí el examen. En el caso de los niños, la voluntad de los padres no se antepondrá jamás a la búsqueda del niño y así se consignará en el informe y la instrucción interviniente, ¿sí? Tenemos muchísimos casos donde quizás lo más frecuente es el divorcio conflictivo o los vínculos dificultosos, donde uno de los papás nos pide yo lo agarro al nene, vos tenelo, yo lo hago, bueno, eso no pasa, ¿sí? Eso no puede pasar y simplemente con la voluntad del menor va a ser suficiente para que se realice o no el examen físico. Bueno, entonces, el médico de policía en su ámbito laboral realiza pericias, ¿sí? Dejando la tarea de asistencia a los médicos de centros asistenciales a los que eventualmente se puede derivar. ¿Cuál es el principal problemón donde siempre nos vemos expuestos? Donde quizás vienen a nosotros gente que denuncia sin saber ni siquiera quién es el victimario porque la nena llegó de lo del tío con la cola roja, ¿sí? Por ejemplo, como caso más frecuente. Ese nene va al hospital, a la salita, a su pediatra particular, a su médico clínico particular y no lo revisan porque le dicen tenés que hacer la denuncia. Bárbaro, sí, la denuncia hay que hacerla, pero nunca nos tenemos que olvidar ni salir del foco de que lo asistencial siempre va a estar primero. Yo como perito forense no le voy a pedir a ningún pediatra del hospital que me haga un ADN de un nene, pero sí por supuesto que me diga si su condición no requiere una asistencia de emergencia, es decir, que sangre, que necesita un tratamiento
tratamiento antibiótico, ¿sí? Eso es lo que también intentamos en las charlas que vamos recorriendo hospitales, que mucha gente sale del hospital sin una respuesta porque se le exige el paso previo por la justicia, y no, primero lo vamos a atender en el ambiente hospitalario y posteriormente va a pasar a nosotros. Bueno, esto es una frase así como muy importante, pero que nos impactó siempre, que un abuso sexual lo define una psicóloga referente que se llama Irene Intevi como un balazo en la psiquis, ¿sí? Y es tan importante esto que para la OMS considera que en el mundo más de 120 millones de niños han pasado por alguna situación de abuso antes de los 20 años, ¿sí? 120 millones de niños. Bueno, cuando comience el examen, sea en el hospital, porque también hay que tener en cuenta algo. Hasta acá hablamos de chicos, ¿sí? Que van a ir siempre a nuestro gabinete, pero también nos puede pasar a adultos, ¿sí? Mayores de 18 años. Llegan al hospital y nos plantean alguna situación de abuso o maltrato, pero que todavía no están preparados para denunciar, ¿sí? O quieren esperar, o quieren una asistencia de salud mental, o quieren saber cómo es el procedimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que revisarla, ¿sí? Porque sí tenemos que ver si tienen lesiones que requieran de nuestra ayuda. ¿Y dónde va a ser? ¿En una sala general? No. Tenemos que tratar de propiciar el ambiente ameno, que sea con la menor cantidad de personas, con la menor exposición, con la repregunta posible, ¿sí? Como para colocarla en un lugar donde sí le brindemos la información que quería que se lleven hoy, de dónde denunciar y de qué herramientas darle, pero aún así tratar de minimizar el riesgo y poder prepararla para una eventual denuncia. Bueno, sí, lo mismo que dijimos hoy, si no se diera el consentimiento, se debe dejar asentado en el correspondiente libro o libro copiador, que es nuestro, es en policía, ¿sí? No así en la historia clínica del hospital, donde ni siquiera es necesario consignar con nombre y apellido que la víctima pasó alguna situación de abuso sexual, sino que puede consignarse mínimamente que, habiendo cursado una situación de violencia, considera que no es pertinente realizar una evaluación en este momento, y aún así estaría bien si no estaríamos incurriendo en nada erróneo, ¿sí? Pasamos. Bueno, el examen físico de las víctimas siempre en policía lleva un protocolo. Esto que dijimos recién, priorizar la salud de la víctima, su asistencia médica de ser necesario, ¿sí? Nos han mandado de hospitales de afuera personas en shock o con un suero o sangrando o en ambulancia porque han priorizado el examen policial cuando jamás va a ser prioridad el examen policial por encima de la salud de la víctima. Es preferible, es indispensable que esté acompañada por un familiar o persona de confianza. Hoy habíamos traído un video que estamos teniendo problemas para poder pasarlo, que es esto, darle la oportunidad de querer pasar sola, querer pasar con alguien. Estuvimos en un contexto de pandemia donde quizás esto no nos permitía mucho, pero siempre darle la oportunidad de que esté acompañada en el momento del examen físico. Es un examen que demanda tiempo si se quiere trabajar correctamente, ¿sí? No es un examen donde yo pueda tener 40 personas esperando afuera o donde yo tenga que estar haciendo otra cosa, ¿sí? Incluso lo que se propone desde nuestro lugar, lo vamos a hablar posteriormente y vamos a intentar de replicarlo, que incluso las admisiones de los hospitales y de las clínicas no sean las mismas o tengan algún otro tipo de flujo de movimiento para que una víctima de agresión sexual o de violencia no tenga que estar en una sala de espera general o por lo menos pueda ser redireccionada a salud mental, por ejemplo, entre otras cosas, antes de ser evaluada. Pasamos. Bueno, acá rápidamente hablar de un hecho agudo crónico es por nuestra experiencia y para que ustedes también sepan cuándo se ve una persona en necesidad y urgencia para lo que es el código procesal, menos de 72 horas y más de 72 horas. Esto tiene que ver con el rescate de pruebas y de ADN. Entonces, cuando quizás estamos más apurados en poder capacitar a una víctima para que haga la denuncia, cuando la agresión sexual ocurrió en los últimos 3 días. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de que un ADN positivo es una plena prueba, todas las demás son semiplenas pruebas. Entonces, ayudar a la víctima a que se anime, a que cuente y a que se revisen las primeras 72 horas
es fundamental. Igualmente, así no quiera, se sigue con el proceso y no pasa nada. Bueno, pasamos estas que son muy médicas, seguimos. Bueno, esto rápidamente en realidad son preguntas donde se pueden hacer en el hospital, en las unidades sanitarias, en cualquier efector de salud, pero quizás la pregunta siempre tiene que estar encuadrada en un contexto de no interrogatorio, sino de, por ejemplo, teniendo en cuenta la fecha y hora del hecho, si hubo algún tipo de eyaculación o método de barrera que se haya usado o no, para esto de que hablamos recién de las pruebas, de que puedan obtenerse o no, entonces que la víctima pueda estar informada. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando nos cuentan que nos van a traer una víctima de Saladillo que fue encontrada en la vía pública, posteriormente una agresión sexual, bueno, capacitamos a la gente de comisaría, a la gente del hospital, en decirles que no se bañen, que traten de no tomar agua, que traten de no comer chicle o pastillas para que podamos hacer los hisopados. Pero bueno, siempre estamos hablando en un marco de lo ideal, y por supuesto que todos entendemos que decirle a una víctima de abuso sexual en una intervención oral que no tome agua, que no se lave la boca, es muy complejo y eso no va a ser excluyente al momento de que hagamos el examen físico. Bueno, se le va a preguntar en este caso uso de armas, amenazas. Si después Paula y las chicas van a hablar del tema de vulnerabilidad y de exposición, porque quizás no todos los abusos sexuales ocurren con violencia física, sino que cada vez se ve menos que sean con violencia física, sino que se ven en el contexto de una violencia doméstica, una violencia económica, donde la víctima no puede denunciar porque tiene que ser el sustento de una familia, donde el agresor es quien los habilita económicamente. Entonces, bueno, la vulnerabilidad entendida como tal no siempre es un golpe, no siempre es la exposición de un arma, pero sí al momento de la pericia o de llegar a un juicio va a ser claramente explicativo para una corte decir no tenía lesiones porque usó armas, porque usó la intimidación. Muchas veces ocurre dentro de los domicilios que se amenaza a un hijo, se amenaza a cualquiera de los integrantes de la familia, entonces no encontramos lesiones externas en el caso de una agresión sexual. Bueno, entonces se debe evaluar inmediatamente víctima, presunto agresor y lugar del hecho, que estos son los tres lugares donde se entiende que tienen que actuar las pericias simultáneamente, ¿sí? Esto es estrictamente policial, y los diferentes gabinetes de policía que van a intervenir con nosotros van a ser los de restos biológicos, manchas, fotos, balísticas, un montón de gabinetes que trabajan en simultáneo para estar en el lugar del hecho, nosotros en el lugar de la víctima y el cuerpo médico La Plata en el lugar del victimario. ¿Por qué? Porque en nuestro gabinete no se cruzan víctima y victimario, no hacemos victimarios, entonces se termina con la exposición que pasaba antes en comisaría, que quizás se cruzaban y era extremadamente traumático. Pasamos. Bueno, esto rápidamente es para que vean que desde el inicio de una víctima en el gabinete, lo que tenemos en cuenta es que quizás si este atentado haya sido, por ejemplo, en la vía pública, se tiene en cuenta el examen externo de las ropas, que se puede obtener por afuera de las ropas, por eso se para en un papel para que lo que caiga se pueda tener en cuenta después en biológicos o la gente que hace pericias de rastros. Pasamos. Bueno, y toda la superficie corporal no se deja ningún lugar, ¿sí?, sin evaluar. El protocolo nuestro tiene un área extragenital, un área paragenital, un área genital y anal, entendiendo como área perigenital, paragenital, del ombligo para abajo, y cara interna de los muslos. Así que ninguna parte del cuerpo queda sin examinar. Cuando le sacamos la totalidad de la ropa, en caso de necesitarlo, por supuesto, la revisamos con un camisolín. Pasamos. Bueno, pasamos. Sí. Les voy a mostrar rápidamente qué es lo que se describe minuciosamente en el caso de que haya maniobras de sujeción, de agarre, de golpe, de traumatismo, de ataduras. Todo trata de que sea documentado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos tenemos que ocupar de eso nosotros en lo que es lesionología médico-legal. Hematomas, heridas de arma blanca, mordeduras. En el caso de las mordeduras
mordeduras tenemos que intentar también rescatar el ADN. Las fotos de las mordeduras también se ha trabajado con odontología forense para posteriormente hacer un molde y cotejar con el victimario. Bueno, escoriaciones, que son las raspaduras o cuando la víctima se defiende o ataca con uñas. Y en el caso de las uñas, pericialmente lo que se realiza es el hisopado subungual. En el caso de que haya uñas largas, se puede ofrecer también cortar las uñas. ¿Y qué se va a buscar ahí? Restos biológicos, ¿sí? Todo lo que es celular. Pasamos. Bueno, lo que vimos recién, maniobras de sujeción, ¿sí? Los hematomas generalmente son los más frecuentes, que son por golpe de puño, puntapié, objetos como palos u otros, presión ejercida con antebrazo en el cuello, presión manual, bueno, todo tipo de lesiones que sean de sujeción o de ataque y que podamos consignar. Las vamos a describir minuciosamente, el tipo de coloración para tratar de ubicar la lesión en la data del hecho. Y también el elemento lesivo, ¿sí? Si no, la víctima nos cuenta, me ató, me golpeó con esto. ¿Sí? Generalmente este tipo de lesiones reproducen el elemento lesivo. Entonces, todo esto que tratamos de hacer y agregar es para, en el momento del juicio, poder elevarlo a prueba. Bueno, estas son equimosis y escoriaciones típicas en miembros inferiores. Estas son de las lesiones más frecuentes. Bueno, también sujeción, mordeduras y estigmas unguiales. Estas lesiones son bastante características. Las de la derecha sí son unas lesiones en semiluna, escoriativas, que es cuando el victimario apoya las uñas. Entonces, ¿qué nos sirve también con esto? Bueno, nos dicen, tenemos un detenido con estas características, entonces le vamos a aportar al médico, al cuerpo médico, bueno, quédate con las uñas, trata de soparlo, porque la víctima tiene lesiones que son acordes a que podamos encontrar algo. Bueno, y el mismo tipo de lesiones en este caso, acá lo que mostramos también es que hay una cicatriz por una cirugía, que no tiene nada que ver con el caso, pero sí siempre lo consignamos porque a su vez las cicatrices nos ubican que esa víctima tiene esas características. Bueno, y esto rapidísimamente, porque no nos vamos a meter en nada de lo que es lesionología genital y anal, es para que ustedes sepan que cuando nosotros hablamos de cuadrante horario, cuando decimos una lesión en hora 3, 5, 7, 9, nos vamos a estar refiriendo a ese cuadrante horario de la cacería, que es como el reloj, con una víctima boca arriba, que en posición ginecológica, en el caso de los nenes en posición de rana o mariposa, pero nos vamos a referir a ese cuadrante, ¿sí? Examen médico de las víctimas, entonces dijimos recién, genital, paragenital y extragenital. En el caso del coito por vía oral, los accesos orales, ¿sí? Generalmente no dejan lesiones, ¿sí? O puede haber escoriaciones o petequias en mejilla, boca o paladar. Quería contarles también rápidamente que hay una ley que engloba todo lo que es el abuso sexual, la pueden buscar después, es la 25.087. Es una ley relativamente nueva para el Código Procesal en su reforma en el año 99, es vieja, pero para lo que son reformas es bastante nueva, que no incluía, en ese momento el acceso oral como un tipo de acceso carnal, ¿sí? Las violaciones eran vaginales o anales, y esa reforma no solo que le cambió el nombre de abusos deshonestos, arcaico, a delitos contra la integridad sexual, considerándolo como un todo, incluyó a la cavidad oral como un acceso vaginal o anal, es decir, un acceso oral que es una violación con acceso carnal, por ende tiene otra pena y todo lo que conlleva. Bueno, lo que dijimos hoy rápidamente va a ser de reciente data cuando sea menos de 72 horas y antigua data cuando sea más, ¿sí? En el caso de que estemos en el hospital, pediatras, clínicos, quien sea, y la víctima te dice, me pasó hace media hora, 1 hora, 2 horas, 8, tenés la misma ropa, tenés la misma bombacha, tenés lo que nosotros necesitemos para aportar, pero la víctima me dice, no, la verdad que ahora no quiero ir a policía, me quiero ir a bañar a mi casa, iré mañana, pasado, cuando se me ocurra. Bueno, ¿qué herramienta también vamos a usar? Los sobres de papel madera. Nunca usar bolsas de polietileno ni nada plástico, donde eso aumenta la temperatura y proliferan los hongos en todo lo que es telas y ropas. Entonces, tener el conocimiento también de tener en la guardia, y si no tenemos, usamos papel.
papel de que sea, papel de diario, lo que fuera, pero vamos a ofrecerle, darle la oportunidad de querés que alguien te acerque ropa, así podemos guardar la ropa, todo eso se nos comunica, ¿sí? A nosotros, y se va a hacer un acta de secuestro para poder obtener toda la ropa que nos llevamos de un hecho y dándole esta oportunidad a la víctima de decirle, bueno, perfecto si no te revisas ahora, pero quizás lo de la ropa nos va a servir un montón. Seguimos. Bueno, exámenes complementarios rápidamente es lo que contábamos hoy, donde actuamos y la multiplicidad de lugares donde se pueden tener muestras es hisopados orales, gasas masticadas. Las gasas masticadas, en nuestra experiencia, cuando una víctima de agresión sexual oral ingresa al gabinete y nos cuenta, le damos una gasa, por supuesto estéril, ensobrada por separado, que la mastique como un chicle, se recorra toda la boca masticándola como un chicle, la dejamos extender y secar y eso posteriormente tiene muchísimo más rescate del que teníamos con hisopados, ¿sí? Después los hisopados vulvares, vaginales y anales son los que realizamos todo el tiempo. Realizamos 3 hisopados por cavidad, ¿sí? Por eso decimos que el examen es lento, es tranquilo, 3 hisopados por cavidad y estamos reduciendo a 2 por la exposición en caso que el agresor sea identificado. ¿Sí? En el caso de que el victimario es un NN, un abordaje en vía pública, una persona desconocida, por supuesto que vamos a usar 3 porque, como les conté al principio, el victimario tiene derechos, no opinamos, pero aún así, teniendo derechos el victimario, uno de los hisopos de los que vamos a tomar lo vamos a tener que reservar para que la defensa lo pueda usar y poner un perito de pruebas. Bueno, sangre, cuando sacamos sangre, en estas modalidades que cada vez son más frecuentes de que el victimario intoxica a la víctima, sea por pastillas, sea por cualquier tipo de droga inhalatoria como el escopolamina o burundanga, que es la más conocida. Entonces sacamos sangre. ¿Por qué? No sacamos sangre cuando la chica nos cuenta, anoche salí con las chicas y me tomé una botella de vodka, porque listo, vamos a consignar que probablemente se encuentre alcohol en sangre, pero no la vamos a exponer a sacarle porque ella nos está contando que tomó. En este caso estamos hablando de que me digan, no, la verdad que no tomé nada, me tomé una coca y perdí el conocimiento. Bueno, necesitamos ahí sangre, necesitamos orina para ver la exposición a tóxicos que tuvo. ¿Por qué? Porque eso también es un agravante al momento de realizar la denuncia. Pasamos. Seguimos. Bueno, y esto para que sepan rápidamente que hay un soporte que se llama tarjeta ISOCOM, que es como si fuera un filtro de café, pero muy chiquitito, en el cual se pueden poner las muestras de saliva, de sangre, de esperma, lo que encontremos, y esas tarjetitas es mínimamente invasivo porque lo que sacamos es una gota de cada víctima y se preservan eternamente dentro de la causa porque es un papelito muy chiquito y yo les digo, es mínimamente invasivo, se usa mucho en todos los casos donde producto de la violación haya alguna concepción, donde después se realice la interrupción del embarazo, necesitamos sangre de ambos para poder hacer la filiación y poder adjudicar el caso al presunto victimario. Pasamos. Esa es la tarjetita, es muy chiquitita, es de 4×3, se colocan las gotitas y eso tiene un cotejo con posibilidad de más de 20 años. Pasamos. Bueno, otras muestras en casos graves que hemos tenido, casos que se ha hospitalizado, también podemos sacar pelos en caso de un caso que fue muy famoso acá en La Plata, una chica que estuvo secuestrada bastante tiempo por el agresor y que se fue intoxicando lentamente con sustancias de drogas lícitas e ilícitas. Entonces se sacó pelo para ver el estado de toxicidad crónico que tenía la paciente, la víctima, en este caso era lo que nos venía contando, pero bueno, eso para elevarlo a rango de prueba se probó en pelo. Pasamos. Seguimos. Bueno, esto es básicamente para mostrarle, por ejemplo, esos son hisopados vaginales y anales, son hisopos largos, estériles, ensobrados cada uno por separado, y eso tener en cuenta para cualquier necesidad que tengan algún día de tomar una muestra, por lo que fuera, nunca vamos a agarrar una bolsa que tenga 100 hisopos adentro, todos tienen que estar ensobrados por separado, estamos usando los de madera, y se deja
están en un ambiente seco con corriente de aire para que puedan ser secados y posteriormente eso pasa a ADN. Cada muestra que nosotros tomamos va a tener un sobre de esas características, que tiene un montón de cosas, ¿sí? En eso se consigna la fiscalía que interviene, el juzgado de garantías, la víctima, la carátula, el tipo de muestra, en qué situación se tomó. Eso es lo que legalmente corresponde, es decir, yo no puedo agarrar una bombacha, ponerla en una bolsa y decirle a fiscalía que eso estuvo en un abuso porque no la enmarco en un cuadro legal. Entonces esos son los sobres que tienen la característica para ser usados. Por ejemplo, ven en los sobres de papel madera, no se llega a ver perfecto, pero en el lugar donde se juntan, donde se cierran, van a estar los sellos nuestros, los sellos de los que hicimos las pericias, con la firma para que no pueda estar separado y por supuesto con cinta de evidencia o de enmascarar para que no lo puedan abrir. Bueno, la cadena de custodia es lo más importante que vamos a tener en policía porque es lo que hace que se le dé legitimidad a todo el proceso, es decir, que yo garantice que si me sacan esto hoy, llegue esto hoy y no llegue algo que alguien usó, contaminó, le agregó algo. Entonces la cadena de custodia es: yo, Verónica, saco hoy una ropa interior, la embolso, la protejo, le pongo los membretes, el lacre que se usa en algunos lugares, y yo, Verónica, se la entrego a Virginia, que Virginia es de la comisaría segunda y la tiene que llevar. Entonces ella se la entrega al laboratorio químico pericial que recibe. Entonces cada persona que intervino en el proceso es un eslabón de la cadena de custodia y es la condición como más importante para que cuando vamos a un juicio la defensa no nos diga: y no, pero acá se perdió la cadena de custodia, esto, el victimario dice que está contaminado. Entonces, bueno, esto le da el marco de absoluta legalidad para que se pueda llegar a juicio. El médico del hospital, ¿qué tiene que hacer? Bueno, privacidad al momento de hacer la historia clínica, ¿sí? Inscripción en el libro de registros, como decía hoy, no hace falta agregar que es una agresión sexual. Bueno, conversar sobre la posibilidad de la denuncia y el consentimiento informado para la atención clínica, extracción de muestras para HIV y recibir medicación. Otro de los conceptos como más importantes que quiero que se lleven hoy también es que la profilaxis posexposición que puede haber en los hospitales siempre es a requerimiento de la víctima y no de que le digamos tenés que ir y hacer la denuncia, sino que todos los hospitales, unidades sanitarias, efectores de salud tienen que contar con la profilaxis post-exposición, aunque la víctima mayor de edad no quiera hacer la denuncia. Una pregunta. Las preguntas al final me están preguntando. Sí, bueno, claro. Sí, no, al final. Si llegan a guardárselas, hacemos todo juntos cuando hagamos a propósito del caso. Pasamos. Bueno, ¿qué se va a indicar? Bueno, los kits que van a tener la anticoncepción de emergencia, todo lo que es profilaxis por deposición, lo que es comprimido, lo que es inyectable, eso es bastante más específico de los efectores de salud, pero ningún lugar de salud puede no tenerlo. Pasamos. Seguimos en el caso de que haya que tratar la enfermedad de transmisión sexual, todos en el hospital tienen que estar capacitados para saber qué medicación corresponde. Seguimos, pasamos esto que les contamos hoy y rápidamente para que sepan los pediatras o las personas que trabajan en las unidades sanitarias, las enfermeras, cualquier personal de salud, que esto no se lo voy a explicar, pero sí contarles que hay criterios en los niños que se llaman Murami-Adams, es una clasificación donde, por ejemplo, vamos a decir de menor a mayor especificidad cuando lo que encontramos en un nene puede ser indicativo, sugestivo o de certeza de abuso sexual. Es decir, un nene que llega a la consulta con una vulvovaginitis, bueno, vamos a pensar si es bacteriana, por parásitos, lo que fuera, pero aún así, si en un nene de 3 años, que ya pasó la etapa de transmisión vertical con su mamá, encontramos una sífilis, una clamidia, una tricomona, vamos a tener que efectuar la denuncia obligatoria porque ya estamos hablando de gérmenes que son exclusivamente de transmisión sexual. Pasamos. Se las dejo rápido por si alguien las quiere tomar. Igualmente el que tenga interés posteriormente de esto,
la de certeza, sí, que es el embarazo, la presencia de semen, la presencia de testigos, videos, bueno, anda ahora mucho el ciberdelito, el grooming y lo que es cibercrimen, ocupándose de todo lo que es transmisión en redes o transmisión en deep web, de lo que es pornografía o redes de pedofilia. Entonces se logró elevar todo lo que está en redes sociales o en deep web al rango de prueba por video. ¿Subimos? Bueno, preguntas las hacemos ahora. Cuando terminamos vamos a pasar rápidamente a la intervención de las psicólogas. Pero mira, ahí sí, medio confundido. Bueno, las psicólogas básicamente lo que intentamos con ellas es tener las herramientas necesarias para la contención y esto de volver al tema no revictimización en el hospital y en cualquier lugar, ¿sí? Entendiendo como tal que no puede haber revictimización en una escuela, en un ministerio, en ningún lugar de trabajo. Si quieren hacer las preguntas, dice Jessy que preguntamos, hacemos el break y seguimos con lo que es psicología y salud mental. Sí. Yo quería preguntar, por ejemplo, hay una persona que expresa haber sido abusada y la ropa a la persona que la recibe, ¿no? Que la pone en un papel. ¿Qué hace con eso? Una vez que yo la recibo, pongo, por ejemplo, el nombre y apellido de la persona, de la víctima, algún otro dato más que tenga que poner, documento, dirección o algo de eso, y de ahí llamar a la comisaría. Vos no vas a llamar vos a la comisaría porque quizás en ese momento la víctima te dice yo no quiero denunciar ahora, pero vos le decís sí, yo te voy a preservar la ropa. Si no puede, eso puede quedar a resguardo del hospital, incluso se lo puedes ofrecer a la víctima. Yo te lo voy a preservar como corresponde y vos te lo vas a poder llevar por si mañana o pasado querés ir. Lo que siempre tiene que tener es nombre, apellido, documento, si querés siempre guardarte la dirección en el caso de que se necesite intervenir con otro gabinete, pero podés incluso, si querés preservar identidad, poner solamente las iniciales, en el caso de un femenino, iniciales, jefe, iniciales, y con el número de documento ya te lo puedes guardar. Pero no hace falta que vayas vos a comisaría en el caso de un mayor. Claro, porque a mí se me pensaba que si la persona no quiere hacer la denuncia y vos guardás esa ropa, o sea, ¿qué haces con esa ropa? No, vos le das la posibilidad, ¿sí? De decirle, lo querés llevar vos, va a estar acá, bueno, por supuesto que no la vas a tener la vida entera, ¿sí? Te comunicás con la víctima y en algún momento se retirará y eso, por supuesto, que no se guardará eternamente. Pero a veces la víctima, como está recontra nerviosa, te dice, no, bueno, no sé, me voy, se han ido, qué sé yo, sin irse con la profilaxis, con lo que fuera, que vos la puedas encontrar y que de hecho le haya dado la chance de que esté guardado como corresponde y decirle, mira, acá tenemos tu ropa, si la querés usar para la denuncia, está perfecto. ¿Y cuánto tiempo puede estar guardado? Mira, la ropa en papel de hecho está guardada un montón de tiempo, porque un abuso que ocurre hoy, por ejemplo, tiene apertura de sobres quizás en el 2023, porque es tanto el caudal de pericia y hay un solo laboratorio químico pericial acá en La Plata que viene para apertura de sobres a 2026. Por supuesto que si es un caso que amerita, se abre muchísimo antes, ¿sí? Eso no es privativo del tiempo en espera, sino de las instancias que digan que lo hagan hoy, ¿sí? Pero en realidad lo que es ensobrado en ambiente fresco y seco, por supuesto que si lo guardan en un placar cerrado, que protege la humedad no, pero aún así el papel preserva bastante tiempo. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Por ejemplo, los auxiliares de atención al público no llega a la persona. Esa persona no quiere dar su identidad por vergüenza o por lo que sea. La persona que lo tiene que respetar eso, le pone NN o le pone judicial cuando lo deriva al médico. Sí, podés, sí, tranquilamente, no hace falta que guardes un nombre solo. En realidad lo que hay que garantizar. Pero sí tendría que pedirle el número de DNI, o sea, los datos personales. Algo vamos a necesitar, sí. Si vos en algún momento le ofreces que eso llegue a un proceso, no puede llegar sin ningún tipo de identificación, por supuesto, porque si no la defensa te destroza en el momento que presentás la pericia. Si ella en ese momento, lo que nos pasa a nosotros, no quiere decir su nombre, lo que fuera por miedo, también darle un ambiente de confianza donde se le diga esto no se divulga en ningún lado, o sea, esto va a ser entre vos, entre el profesional, entre
entendemos el secreto médico en un montón de profesiones, no solamente en el médico. Por eso es esto que se plantea también como cambio de paradigma, lo que es la admisión en una sala donde hemos tenido hasta casos donde la víctima nos cuenta que han salido al pasillo a decir la del abuso, entonces hay un montón de gente y pasa la piba. Bueno, este flujo de circulación que se hace en un hospital tiene que tenerlo en cuenta como para que no esté esperando a dar un COVID, por ejemplo. Puede ser que por los mismos nervios no se acuerde el nombre, el apellido, no se acuerde nada. O sea, como dice ella, que por ahí espera un ratito y cuenta que... Sí, tratar de armar un clima de Sí, confianza. no puede estar en la sala general, tenemos que tratar de ingresarla, de que pueda estar tranquila en un lugar y esto, de que todos los que estén ahí estén sabiendo de las herramientas que se le va a dar para informarlos. Pero bueno, por supuesto que tenés víctimas que están 2 horas llorando y que no puedes decirle necesito un consultorio, que te vayas, sino que tiene que haber un lugar preparado, por supuesto, que es lo que pedimos siempre, que haya un lugar por lo menos de contención mínima donde no entre el que hace un yeso, el que tiene que poner un suelo. Sí. Sí, yo trabajo en la atención primaria, en el centro de atención primaria. Entonces siempre teníamos los contactos también casi en el protocolo, nosotros estábamos en guardia. Diferente no una víctima que llega a una guardia, en la central, en un lugar que a una atención primaria. ¿Sí? En cuanto al examen físico, nosotros como protocolo, salvo obviamente que tenga una situación, de nutrición o preguntar si es un adulto, si está sangrando, si quiere que lo queremos exactamente, bueno, vamos a revisar, pero nosotros evitamos que sea la revisación, salvo que tenga una situación de peligro de sistema audiovisual, que se necesita atenderla. Y en el caso de un menor también, le da la madre, que ya la trae, o que la ha visto, la ha visitado o algo, evitamos tampoco revisamos, por la denuncia, mandamos siempre a DI que la autorización médica sea en el lugar correcto, con los profesionales correspondientes. Sí, pero eso es la pericia, que es diferente a lo que es atención médica. Porque si yo te digo, por ejemplo, que el 98% de agresiones sexuales en los nenes se da en el contexto de la casa, yo también te puedo decir, y si pensamos que la mamá protege, y si pensamos que la mamá es parte del ambiente, o sea, yo no puedo desconocer si el nene o la nena está cursando en ese momento una patología infecciosa, por ejemplo, entonces yo le transmito después, posteriormente, pues es recontra frecuente eso, pero recontra frecuente. Y vienen y nos dice la mamá, no sé, me dijeron de la escuela que hizo pis y le dolía y me mandaron a denunciar. No sé a quién, no sé cómo, no sé. En general no es así, o sea, nosotros trabajamos en equipos interdisciplinarios, armamos equipos, fomentamos la psicología, trabajo social, el médico, el trabajo asistido, hablamos con los sociales, vemos cuál es el contexto, obviamente si se puede volver ese menor o ese mayor tipo de trabajo, se evalúa todo eso, nos comunicamos con el servicio local de niñez, bueno, hacemos todo esto, pero realmente es algo que haya algo que requiere una atención inmediata, así lo del protocolo y todo, no revisamos, no tocamos a... Esto debe tener que ver igual capaz por qué te convocan. No es lo mismo la mamá que va con la nena y te dice, mira, me dijeron en la escuela que tenía la cola roja y la traje, que la mamá que te dice, no, mira, la verdad que yo sospecho porque la nena ha cambiado actitudes, empezó a hacer pis, o me cuenta que el abuelo le hizo tal cosa. En el primer caso sí. Claro, bueno, pero nos pasa muy frecuentemente, por no decir todo el tiempo, y eso que nosotros todos los años capacitamos en el niños, en el deporte, en todos lados, que te dice la mamá, no sé ni qué vengo a hacer a policía, no sé ni a qué me mandan, porque a la nena le dolió cuando hizo piso, cuando hizo caca, y la llevé a la salita y me dijeron que no le iban a revisar porque teníamos que denunciar un probable abuso. Bueno, eso es largar a la persona. Por eso hay que usar sentido común. Sentido común de que, a ver, no es gratuito llevar a una nena o a un nene a una sede policial donde a pesar de que nadie tiene el uniforme, hay una sospecha real, no en el caso de que viene una niña con un flujito, esas cosas así, se revisa, se atiende, se realidad, todo. Claro. Sí, pero no es tan simple. No debe ser tan simple porque viene mucho la gente que nos dice no sé ni a qué vengo,
tenemos ni idea qué pasó, la llevan al gabinete nuestro y no saben qué pasó, y resulta que la madre anda con el pibe dando vueltas y en realidad ahí ni siquiera revictimizaste, ahí victimizaste vos, porque capaz la nena que estaba con una vulvovaginitis volvió de lo del padre y sí, estaba con la vulvovaginitis y vos la expusiste a un proceso judicial innecesario porque la pediatra, el médico, quien sea, no la quiso revisar y le dijo a la mamá tenés que denunciar. O sea, perdón, me gustaría decir algo. Igual lo íbamos a charlar nosotras ahora en un ratito. Las tres somos psicólogas y somos parte de la división también. Y esa es una cuestión que nos parece fundamental. Bueno, Verónica es médica en la división. Es pensar eso, ¿no? Al principio, cuando se acerca a una familia, ¿cuál es la demanda? Nos pasa muy seguido que la demanda de esa mamá que va a acercarse a la atención primaria no es hacer una denuncia, sino muchas veces, bueno, como dice Verónica, ciertas dudas que va a sacarse. Fundamental es que los distintos efectores sepan cuál es el proceso, porque si uno sabe ese proceso, se lo puede explicar a esa mamá y anticiparle que el efecto o el resultado del proceso que empieza ese día, pero termina dentro de unos años, no va a ser sacar una duda, ¿no? En el medio va a haber una denuncia donde hay un imputado que se lo está posicionando como victimario, como abusador, que puede ser un papá, puede ser una mamá también, obviamente, un familiar. Está bueno por eso conocer el proceso y hacia dónde estamos derivando, por ejemplo, este niño, esta niña, de 2, 3, 4, 1 año y medio. Habla del caso último que tuvimos. Lo íbamos a contar más adelante. A veces los papás se acercan por las dudas, para sacarse las dudas. Tuvimos hace muy poquito una mamá que llegó a nosotros después de horas que empezó asistiendo a un hospital. Del hospital pasó a una comisaría, de la comisaría hasta EDI, viajando desde aproximadamente 200 kilómetros, una nena de 3 años. Termina en el gabinete, donde nosotros lo primero que le preguntamos es a esta niña, bueno, si quería contarnos algo, porque en realidad la mamá no quiso ingresar al examen médico, ingresó con la tía. La nena no tenía ni idea de qué estaba haciendo ahí. Por supuesto, uno no interroga. Viene con frío, hambre, no sabía dónde va. Lo que sí íbamos preguntando, de dónde venís, cuándo empezó ese proceso. Entonces ahí uno empieza como a rastrear esto. Quizás viene sin comer, sin dormir. En este caso iba con el pintorcito del jardín, cuando la nena iba a ir a un jardín y terminó en una sede de policía frente a 2 personas sin saber qué, digamos, haciendo qué. Ahí sí la hacemos pasar a la mamá y la mamá nos cuenta, bueno, un poco esto. El caso había sido que estaba durmiendo con el papá de la nena y mientras dormían escuchó un ay. Y eso fue lo que ella le hizo asociar la posibilidad de un abuso sexual. Al despertarse la revisa, ve una lesión en la bombacha de la nena, se acerca a un hospital para sacarse la duda, que después obviamente uno piensa y puede empezar a generar los espacios como para poder desarmar un poco eso, ¿no? Pero digo, en este momento, en lo agudo del caso es, bueno, ¿qué esperás? ¿No? Porque también es muy importante cómo uno formula la pregunta. Si uno le pregunta a qué venís, puede sonar hasta cuestionando, en realidad, ¿qué esperás? Y lo que esperaba ella de la denuncia, que hasta incluso no estaba del todo el tema de que estaba denunciando, era saber si podía haber sido abusada su hija o no. Entonces, si uno explica el proceso desde un principio, o hasta incluso si uno, desde las herramientas que tiene, que es un médico en un centro de atención primaria, puede revisar a una nena para evaluar una secreción y de qué puede tratarse, obviamente sin certeza, porque uno no va a decir sí o no. Si la madre sabe que ese día iba a terminar sin poder decirle sí, el papá la abusó o no, porque, bueno, eso podrás explicarlo primero, pero lo que ella vio fue simplemente eso en su bombacha y escuchó esa expresión de la nena ay cuando estaba durmiendo con ella. Claro, la pediatra no la revisó, no la miró, no vio si la secreción podía ser contagiosa, no se le explicó a la mamá, no se le explicó en ningún lado, porque acá fallaron un montón de lugares, hasta llegar a nosotros fallaron por lo menos 3 lugares. Entonces cuando se le explica y le dice, bueno, ahora la nena mientras dure el proceso no puede estar con
entonces llegó una instancia donde ya está judicializado un hecho que quizás se hubiera minimizado el daño o el costo y exposición para lo que fue la nena, la mamá y el proceso, el que en ese momento la vea a la pediatra, la tranquilice, para mami, no tiene nada, quédate tranquila, porque la verdad... Tampoco ahí uno le va a decir no, denunciar o no denunciar. Claro, pero El darle punto la es opción. que primero el acceso a la información, todos sabemos que la información es un derecho, que acceda a la información de en qué proceso ella está, digamos, en este momento y qué proceso está iniciándose, ¿no? Sin información sabemos que la estamos privando de un derecho que la lleva también a efectos que quizás no son los que ella esperaba. Si ella quizás hubiera sabido que ese día iba a terminar sin un sí o un no, que muchas veces terminan de ese modo, quizás ella hubiera manejado las cosas de otro modo también. Entonces también la información y la información en el momento justo es parte de proteger, porque terminó siendo una víctima, ¿no? En esto de las molestias que se generaron, a lo que la nena se la tuvo que exponer porque se tuvo que hacer un examen médico que implicó hisopar vaginal y analmente a una nena de 3 años. Entonces digo, la información, independientemente de que uno no va a decir denunciado o no, porque obviamente sacando todas las cuestiones legales de que obviamente hay un niño quizás que no tiene que pensar en la protección, pero digo, la decisión de la madre quizás hubiera sido la misma, pero sin la información estamos exponiendo a cosas que pueden ser más perjudiciales. Eso quería aclarar. Pero después lo vamos a charlar con las chicas. Bueno, les decía, mi nombre es Jimena, soy una de las psicólogas del gabinete, del IDIS, y vamos a hacer una presentación junto a Paula y a Virginia. Yo voy a empezar hablando un poco del concepto de víctima y revictimización. Nosotros llamamos a víctima a toda persona que ha sufrido un daño de cualquier tipo, ya sea físico, psicológico, psíquico o moral, pero las víctimas, por supuesto, que se acercan al gabinete son víctimas en tanto a partir de un delito que se ha realizado contra ellos. Este tipo de delito trae consecuencias sobre las víctimas y a largo plazo. Una de esas consecuencias de haber sido víctimas de un delito puede llevar a que la víctima vuelva a ser víctima nuevamente, es decir, sea revictimizada o victimización secundaria, como también se conoce el término, ¿sí? Ambas definiciones comparten como alcance conceptual y hacen referencia a la mala o a la inadecuada atención que recibe la víctima al ponerse en contacto con todo lo que es el proceso judicial y las instituciones en general que participan del procedimiento judicial. Por un lado tenemos los sujetos que inciden en la victimización y también los factores. Dentro de los sujetos que inciden en la victimización, o en la revictimización mejor dicho, tenemos todas las personas que intervienen en el proceso penal a partir de la denuncia. Desde la policía que toma la denuncia, los jueces, los fiscales, los médicos y los abogados. En tanto, están enfocados en el cumplimiento, en llevar a cabo lo que es su tarea específica, en cumplir con lo burocrático, en el medro de la víctima, es decir, en descuidarla en su tratamiento. Después tenemos los factores que inciden en la revictimización. Y es un poco esto que decía Paula hace un momento, que tiene que ver con la escasez de información entregada a la víctima sobre qué implica hacer la denuncia como primer paso. También tenemos la sobreestimación de la investigación pericial en desmedro de la atención integral. Y esto tiene que ver un poco con esto que también nombró Verónica, que es la búsqueda de las pruebas para la investigación, ¿no? Y descuidar el trato con la víctima. Por otra parte, en lo que tiene que ver con las fiscalías y la investigación en sí, la excesiva lentitud en los juicios, si es que llegan a juicio, porque muchas causas de abuso, en realidad no todas llegan a juicio,
y que interfiere en la readaptación de la víctima, es decir, a que pueda volver a su vida habitual. Por ejemplo, cuando años después de haber pasado por el reconocimiento médico, reiteradas declaraciones testimoniales, se la cita 5 o 7 años después, se la convoca desde la Fiscalía para que se acerque a la asesoría pericial para que se lleve a cabo sobre la víctima una pericia, un informe psicodiagnóstico. También tenemos el cuestionamiento acerca de la credibilidad de lo que está declarando, este es otro factor que incide en la revictimización. Y también la falta de entorno de intimidad y protección, ¿no? Cuando se acercan a hacer la denuncia pueden haber otros actores en ese momento, no hay intimidad, la pregunta, la repregunta, es un poco eso. Bueno, lo de las declaraciones reiteradas, ya lo nombré, hemos tenido causas en el gabinete donde podemos efectivamente ver esto, donde las hacen ir a la Fiscalía una y otra vez a declarar y preguntan sobre lo mismo, y ser objeto de exámenes repetidos. Por ejemplo, los reconocimientos médicos. Esto ha pasado. Voy a hacer simplemente un comentario, que me tocó a mí hacer la intervención en la parte de psicología, con un turno que había en el gabinete para revisar a una nena que venía de Quilmes. A modo de colaboración, la nena ya había hecho su reconocimiento médico en el cuerpo médico de Quilmes, pero el fiscal quería otra opinión, ¿sí? Entonces la nena tuvo que volver a pasar por la misma situación del examen. Y esto, bueno, es un claro ejemplo de esto que nombraba como los factores y los actores que intervienen. No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí. Con respecto a lo que estás diciendo y lo que acabo de aparecer ahí, Sí. la ley de los derechos. En este caso, que a una niña la vuelvan a revictimizar, la familia puede negarse a eso si ya hay previamente una instancia donde hubo ya todo ese paso. La familia se puede negar y la Fiscalía puede insistir en el caso de que crea que la familia es convivente o participante del abuso. Volviendo a esto que dijimos que el 98% de los abusos son intrafamiliares, quizás lo que estaba mal en el caso que dijo Jiménez de Quilmes es que los fiscales desde su despacho agarran el papel y te dicen, bueno, quiero que vayan a un desempate en La Plata, que ven líquido por año, entonces seguro está bien. Y no importa si el examen está bien hecho, porque quizás el examen está perfecto y es innecesario que la nena vaya de nuevo. Quizás que se tenga en cuenta esto, en nuestro gabinete que la reciben las psicólogas, lo que se tiene más en cuenta es hablar con la nena, si a ella le va a afectar o va a querer. Los padres, como negarse, se pueden negar, pueden no asistir, pero esa no asistencia se transmite a la Fiscalía. Y la Fiscalía sí tiene el poder de volver a citarte 10.000 veces hasta que vayas. ¿Cuál es el punto en el que nosotros nos vamos cuando la víctima dice que no? Claro, la nena en este caso no accede a la revisación médica y eso se deja por escrito, porque es un derecho que tienen no querer revisarse también. Con respecto a esto que nombraba de los factores y de los sujetos que inciden, no hace más que incrementar el daño que ya trae la víctima. Por eso la importancia de considerar frente a qué persona tenemos enfrente cuando llegan al gabinete, ¿no? De tratar de minimizar, por lo menos eso es lo que hacemos nosotros desde el gabinete, tratar de minimizar lo más que podamos para no acrecentar más de lo que trae. Bueno, por ejemplo, una característica que logramos, que parece una pavada quizás para cualquiera de nosotros o quienes no fueron víctimas, es que el personal de la DDI no está uniformado, por ejemplo, no está vestido de policía, no porta un arma. En nuestro lugar, por ejemplo, la ambientación es infantil, no
no hay personal uniformado tampoco ni armado. Entonces eso que es simbólico es extremadamente importante porque nos ha pasado que quizás un nene dijera... Sí, a mí precisamente. Sí. Un día que estaba con la chaqueta con el escudo de policía puesta porque había tenido que ir a hacer otra cosa fuera del gabinete y realmente no me la saqué, y la nena me miró el escudo y me preguntó, ¿vos matas gente? Entonces, en ese contexto, nosotros hicimos un cambio con respecto a eso. La mayoría trabajamos con chaquetas color rosa, o si trabajamos de ropa azul, ninguna tiene un escudo que identifique que están adentro de la policía, por más que afuera esté el cartel que indica que están en la división. Es una pregunta. Sí. Con respecto a la credibilidad del testimonio que decía, Sí. ¿por qué se le pregunta dos veces nada? ¿Por qué se le vuelve a tomar testimonio a la persona? Y bueno, justamente eso es lo que un poco nosotros criticamos de alguna manera, por ponerle una palabra, ¿no? Lo que no debería hacerse es poner en tela de juicio el testimonio que trae la víctima. Pero eso es una instancia previa en la denuncia, no en el gabinete. No en el gabinete. Igualmente no es obligatorio, ¿sí? Cuando vos vas a la DDI, en caso de que seas adulta, por ejemplo, porque los menores no van a hablar en DDI, un menor jamás habla en ningún lado, excepto con nosotras, y solo porque nos avala la anamnesis como parte de la historia clínica, si no tampoco se podría. Vos vas a DDI siendo adulta y nos contás, y por ejemplo, venís a que yo te revise la parte del interrogatorio mío, yo te voy a explicar, no hace falta que me lo cuentes porque ya es suficiente, yo te doy esa opción. Vos capaz que me decís, no, pero te quiero contar algo porque me olvidé decir que, entonces yo te doy la chance de que vos no lo cuentes. Y posteriormente el fiscal es el que debería decirte, no necesito que me lo cuentes de nuevo, quizás son instancias para que aportes algo voluntariamente. Pero que vos te niegues es tu derecho también, y llegar al gabinete y decirnos, chicas, no voy a hablar de nada, solamente quiero hacer esto, y se termina ahí. No, es un derecho que te asiste a vos. O muchas veces llegan directamente y ni siquiera, tienen la entrevista con nosotros y ni siquiera ni quieren contar nada, ni responder nada, ni revisarse, habiendo hecho la denuncia. Si el Estado llegan sin información, entonces cuando uno les empieza a comentar de qué se trata todo lo que va a pasar adentro del gabinete, en ese mismo instante tal vez deciden que no lo van a hacer y eso se respeta. Bueno, en el marco de lo que venía comentando Jimena, que tiene que ver con, digamos, nosotros estamos hablando en el punto de lo que tiene que ver con nuestra intervención, pero como preguntaban recién también, esto es mucho más amplio, ¿no? En todos los circuitos que Verónica fue comentando, pero bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con la victimización y la revictimización tienen una ley que ampara o encuadra estos derechos de las víctimas de ese modo tan conceptualizadas, digamos, más allá de que puede haber otro debate en otro momento que podamos pensar en otra forma de nombrar, ¿no? Pero bueno, en el marco de la ley, así se llaman las personas que han estado expuestas a esta situación. Hay una ley que es la 27.372 que tiene por objeto garantizar los derechos de los sujetos y sobre todo en este contexto, en esta situación de ser víctimas de delitos. Es una ley que habla de delitos en general, no de abuso sexual, pero bueno, en el caso de lo que compete a nosotros hoy, esta ley tiene por objeto, como decíamos, promover y garantizar el derecho de las personas que han sido víctimas de delito, que tiene que ver con varios derechos que la Constitución pretende, digamos, o con los que se pretende velar, ¿no? Principalmente el acceso a la justicia a estas personas que han sido víctimas de delito o fueron violados sus derechos humanos, y lo que se pretende es promover es esto, ¿no? El derecho a ser representado, a ser protegido, a acceder a la justicia, el derecho a la verdad, a recibir el tratamiento justo y la reparación y la celeridad como parte de los derechos y de otros derechos que están en la Constitución. Cuando hablamos de celeridad, hablamos de tiempo, sabemos que el tiempo, los tiempos varían y dependen mucho de la subjetividad, no solamente cuando tiene que ver con el proceso, sino también con la persona en sí misma.
Pero bueno, hay principios que tiene esta ley que pretende que las autoridades competentes para defender y acompañar a una víctima de delitos puedan tener en cuenta para su acción, y tiene que ver con esto que es la rápida intervención, el enfoque diferencial y la no revictimización, que es un poco lo que nosotros tratamos de velar diariamente, ¿no? en este contexto. Cuando hablamos de rápida intervención, hablamos de que las medidas se tomen en el menor tiempo posible, con la mayor rapidez posible, y eso también va a ser algo a tener en cuenta en la cantidad de actos a los que uno expone a una víctima, y teniendo en cuenta siempre el contexto, los contextos, porque hablamos de contextos culturales, hablamos de contextos obviamente temporales, bueno, las cuestiones subjetivas de esa persona, históricos y demás. Cuando hablamos de enfoque diferencial, es poder tener en cuenta, bueno, una palabra que vamos a nombrar mucho, que tiene que ver con la singularidad o la subjetividad de esta persona, y cuestiones que pueden posicionarla en un lugar de vulnerabilidad, que tiene que ver con la edad, el género, la orientación sexual, la etnia, condiciones de discapacidad, que uno tiene que tener en cuenta, como hablábamos hace un ratito, al momento de encontrarse con una persona en esta situación. No es lo mismo que tenga 5 que tenga 30, no es lo mismo que venga en una situación aguda que, como decía Verónica, el hecho ocurrió hace no más de 72 horas, quizás fue ese mismo día o la noche anterior y nos encontramos con una chica que no durmió, no comió, no se bañó, no vio a su familia, un montón de situaciones que uno tiene que tener en cuenta al momento de recibirla. Cuestiones de edad, obviamente, la minoridad es una condición de vulnerabilidad en el sentido de tener en cuenta esta especificidad también, o lo mismo personas mayores. Y bueno, por último, esto de la no revictimización, ya nos encontramos con personas que han sido expuestas a un delito. Nuestra intención y la de los distintos efectores debería ser no exponerla nuevamente a esa situación de ser víctima o revictimizarla una y otra vez. Y eso tiene que ver con limitar las acciones que tomamos a las mínimas indispensables. Como decías recién, si esta persona ya lo contó, ya hubo un lugar donde pudo contarlo y no quiere volver a contarlo, exponerla que vuelva a hacerlo, incluso en contra de su voluntad, que bueno, no es nuestra función, sería revictimizarla y generar otro daño u otra molestia más de la que ya viene sobrellevando. También hay partes que son inherentes al proceso judicial que nosotros, entendiendo aún que psíquicamente pueda no beneficiarte, como por ejemplo las ruedas de reconocimiento, lo que es modus operandi, que se llama los libros de fotos de agresores sexuales que estén reconocidos, entendemos que eso sí es una exposición altísima, pero también entendemos que el costo-beneficio, quizás preparándola con algún tipo de asistencia o de acompañamiento, por supuesto que exponerla a su agresor no es nada gratuito. Una rueda de reconocimiento es una víctima que ve a través de un blindex que no la ven de su lado, pero sí ve a agresores similares, pero entendiendo que quizás ese reconocimiento va a hacer que el proceso judicial tenga un cauce más rápido. Entonces tratar de acompañar desde lo previo, no dejar a la víctima nunca sola, no soltarle la mano, digamos, pero explicarle que hay partes del proceso que pueden lesionarla y cómo la vamos a acompañar. Sí, por eso lo que hablábamos hoy del acceso a la información. Si nos encontramos en un caso que es agudo y sabemos que se puede tomar una muestra de ADN, obviamente informarle que esa posibilidad existe y que eso puede favorecerla en un proceso judicial, quizás lleva a que pueda tomar la fuerza para decir, bueno, es un esfuerzo que tengo que hacer, pero me va a ayudar a que quizás el resultado de la denuncia sea otro. Siempre informando y buscando el consentimiento de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Pero bueno, para que alguien tenga un consentimiento real de la situación y efectivo, tiene que saber qué es lo que está decidiendo. Por ejemplo, cuando vienen a hacer el reconocimiento médico legal, se les ofrece esa opción, la persona decide si quiere hacerlo o no. Pero bueno, está bueno, y esto es un ejercicio para todos, en cualquier trabajo, saber que lo que estamos comunicando está bueno asegurarnos de que está siendo comprendido. Porque si yo le digo RML, claro, que llegan al gabinete y no se quieren revisar. Y decimos, pero acá en la denuncia vemos, ¿no le decís? Usted presta consentimiento para instar a la acción penal y
Y esa frase quizás cualquiera de nosotros podemos entenderla, pero quizás una persona que no tuvo acceso a la educación, no sabe leer, no sabe escribir, te dice sí, sin saber qué es, y llega al gabinete y dice, no, pero yo no me quería ni revisar, yo no quería hacer esto. Entonces quizás descender al lenguaje coloquial, si se quiere, a esto que dice Paula, que es ver si la otra persona lo entendió claramente. Sí, o mismo la situación que está atravesando implica que su entendimiento en ese momento sea otro, ¿no? Poder saber que realmente lo que estamos comunicando está siendo comprendido. Pero bueno, también eso tiene que ver, como decíamos, con el acceso a la información, por eso lo importante es que uno pueda ponerse en el lugar del otro, que también es la cuestión que vamos a plantear. Cuando hablamos también de esta ley, hay un artículo que habla de los derechos de las víctimas en este contexto. Hay varios derechos, nos detuvimos en algunos, que tiene que ver con el derecho a recibirse de inmediato la denuncia, a recibir un trato digno y respetuoso. Esto, de nuevo, minimizar lo que sería la exposición, las molestias que puedan derivar del procedimiento, respetar su intimidad. Como hablamos hace un rato, si vamos a recibir una persona que ha sido víctima de abuso, bueno, que el contexto donde uno conversa sobre eso sea privado, en los tiempos de esa persona también. Estamos hablando de cuestiones íntimas. La mayoría intenta preservar la intimidad, que incluso es algo que uno con el tiempo va construyendo, ¿no? El ámbito privado de uno. Entonces, ¿por qué exponerlo a que eso que va a contar tenga que ser adelante de personas que no tienen por qué estar en ese lugar? Bueno, a requerir las medidas de protección para su seguridad. Esa es otra cuestión también. Cuando hay un imputado, la mayoría de los casos hablamos de abusos intrafamiliares, entonces también entender que la denuncia quizás implique tomar una medida que preserve a esa persona o a ese niño, sobre todo. Tenemos muchos niños y las medidas deberían protegerlo y velar porque esa persona no sea expuesta nuevamente al victimario. A veces hace poco tuvimos un caso que se mediatizó y la medida fue una perimetral. Sabemos que obviamente sin generar ninguna animosidad, los tiempos de la justicia a veces no son los que deseamos, y exponer a una nena a volver a la casa de enfrente del victimario con una perimetral. Sabemos que la perimetral, hasta incluso simbólicamente, muchas veces no es tomada por el victimario, entonces entender la medida que estamos tomando y si realmente se está protegiendo no solamente la persona de exponerse a esa persona que cometió el delito, sino también a que pueda volver a suceder, que es uno de los otros puntos, ¿no? Esto de tomar las medidas cautelares que impidan que ese delito siga ejecutándose o que tenga otras consecuencias. Bueno, la asistencia especializada, todo lo que tiene que ver con lo psíquico, físico y social. Después, bueno, Virginia va a hablar de lo específico de nuestro trabajo en el gabinete, pero nosotros hacemos derivaciones a los ámbitos que consideramos que esta persona necesita como acompañamiento y como seguimiento. También entender la no obligatoriedad de lo que tiene que ver con, por ejemplo, una asistencia psicológica urgente, y poder explicar esto también, porque si no terminan como en una posición pasiva de que se lo vaya llevando de un lado al otro porque piensan que si no cuentan no les van a creer, o si no se dejan revisar no les van a creer, o si no van al psicólogo no les van a creer. Entonces, otra de las cuestiones que explicamos es que, por lo menos en el caso nuestro de las psicólogas, nuestro espacio no es para ver si es verdad o mentira, porque eso también en algún punto tranquiliza a la persona que está enfrente para poder abrirse a contar lo que quiera contar o a no contar. Bueno, la información ya hemos hablado, y el acceso a la información y al proceso judicial, y poder tener el seguimiento de eso es un derecho también de la víctima. Bueno, lo de la vulnerabilidad ya lo hablamos, tiene que ver con poder contemplar que si esa persona está en una situación de vulnerabilidad en el sentido de menores de edad o mayores de edad, personas con discapacidad, y esto nos parece muy importante, tiene que ver con la situación de vulnerabilidad dada por cuestiones, por ejemplo, de dependencia económica, afectiva, laboral, o de subordinación.
Se puede pensar en un contexto laboral, se puede pensar en una relación de pareja, se puede pensar en un vínculo madre-hijo, padre-hijo, que genera una dependencia que influye en las decisiones, bueno, en lo que esa persona decide comunicar. Y también en los tiempos. Por ejemplo, nos encontramos con personas que denuncian abusos sistemáticos y que vienen de larga data, quizás de una pareja de hace 20 años. Nosotros no vamos a cuestionarle por qué lo está haciendo ahora. Incluso es un punto para tener en cuenta que muchas veces esa persona que abusa de ella todas las noches es la misma que sostiene la familia, que mantiene a sus hijos, que es el propietario de su casa. Entonces, todas las medidas que se tomen van a tener un efecto en esa víctima y eso lo tenemos que tener en cuenta. O en el caso de los niños, cuando los padres facilitan esas cuestiones de abuso o esa exposición, bueno, las medidas que se tomen, esto no quiere decir que uno no las va a tomar, pero las consecuencias uno las tiene que tener en cuenta también, que ese niño va a ser excluido de su hogar y todo, digamos, el ingreso a instituciones que van a tener un efecto en su salud, en todos sus ámbitos y en todos sus aspectos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Y en el caso de que los padres no le crean a los chicos y ellos quieran efectuar una denuncia, en ese caso, ¿qué se puede hacer? En realidad yo te preguntaría cuál es el contexto, cuál es la situación, ¿no? ¿Quién recibe o quién toma conocimiento de eso? Claro, porque las personas que llegan al gabinete ya vienen con una denuncia previa. Ajá. O sea que ya está efectuada. Claro, Sí, igual la reforma de ley que antes decía que denunciaba madre, padre, tutor, encargado o encargado de salud o educación, ahora se elevó a todos somos denunciantes. O sea, vos que trabajás en el almacén o estás en, no sé, barriendo la puerta de tu casa, un nene se te acerca y te dice, mira, a mí me pasa esto, bueno, vos lo levantás o no lo levantás y te vas sola a la DDI y a vos se te toma la denuncia porque todos ahora somos denunciantes. Es decir, no podemos caer en la facilitación de que nos pasa todo el tiempo de que un nene te dice, y yo se lo conté a mi maestra, yo se lo conté a la directora, y resulta que pasó un año donde el pibe vivió con el agresor y la directora no contó, la maestra no contó, el preceptor no contó porque todos creen que tiene que hacerlo alguien. Entonces, en esa dilatación de los tiempos el nene se expuso. Entonces, en este caso puntual, capaz que ese nene llegó a la mamá del amiguito y le dijo, me pasa esto a la noche con mi abuela. Bueno, esa mamá puede ir y se le toma la denuncia que tiene la misma potestad que cualquiera para hacer una denuncia. A ver, no precisamente tiene que ser familiar. No, todos somos denunciantes. Nadie puede decir, por ejemplo, pasó en la guardia y la médica no quiso denunciar. Ay, ¿vos qué sos? No sé, yo estaba limpiando el vidrio y escuché, bueno, vos tenés que ir a denunciar. O sea, esto es menor, siempre. Eso es sí, claro, que una cosa que yo hoy contaba respecto de respetar y no avanzar ahí cuando una persona mayor decide no ir por la vía de la denuncia, y otra cosa es cuando hay un menor, porque ese es un menor que alguien que tiene que ayudar, y ahí hay como una diferencia. Los nenes casi siempre llegan, o los padres llegan a nosotros y dicen, yo no hice la denuncia, la hizo la escuela, la hizo el profe de gimnasia, un montón de cosas que claramente tienen que pasar y que está bien que pase porque antes no pasaban y esperaban que sea el papá quien denuncie y quizás el papá era el que iba a denunciar porque el agresor conocía el estado del agresor y no lo hacía. Sí, o el papá o mamá o quien cumpla esa función también, a veces las situaciones están aterrizadas el abuso, ¿no? O el conocimiento de que también sucede, bueno, pero no hubo penetración, fue que tocó una parte de su cuerpo, digo, hablamos de abuso sexual en todos sus aspectos, no solamente hablando de una penetración, sino también de cuestiones que exponen a una persona a que se decida o que se cometa un acto sobre su cuerpo que no fue consentido. Si hablamos de menores, obviamente se entiende que el consentimiento... Sí, perdón. Tengo una consulta con respecto a la pregunta que te hizo ella. ¿Se sigue con el curso de investigación? Si, supongamos, la madre y el padre no quieren hacer la denuncia, al nene lo comenta una mamá, la mamá hace la denuncia,
pero los padres no quieren seguir por eso. Igual se sigue con el curso de Sí, porque a ahí vos la te cita la información. fiscalía. A vos te cita la fiscalía y el no ir tiene injerencia contra vos también, ¿sí? Claro. Vas a tener que explicar por qué no llegás a llevar Digo, para que ese niño sea escuchado, ¿no? Sí, de hecho nos encontramos con esos casos siempre, digamos, aparte de que esté actuando un fiscal, hay distintos ámbitos que también toman esa causa, un servicio local, niñez, hasta incluso, bueno, digamos, ese niño queda, digamos, o esa causa queda a cargo de alguien que vela por sus derechos. Habitualmente nosotros tenemos contacto también con los servicios locales. Ha pasado que quizás están radicando la denuncia y se enteran de la familia y van y pasa algo en DDI o se arma lío, entonces bueno, el servicio local ya está interviniendo en ir a retirar el menor o hacer qué, porque los papás van a estar notificados, por supuesto, pero los papás en ese caso no se van a ni siquiera poder negar el examen físico, por ejemplo, porque el fiscal de oficio puede decir lo autorizo yo y ahí se sigue procediendo. Te hago una consulta. ¿Hay algún protocolo que ya esté establecido y que, porque yo hay un montón de cosas que están contando que no sé, soy obstétrica, trabajo en hospital en privado y han llegado casos a veces de alguna paciente que hemos revisado y me hizo acordar al caso del jugador, que bueno, la persona que asistió a esa chica en ese momento ahora tomaron lo que ella anotó en el libro de guardia. Es súper importante en ese momento que lo que pones cada palabrita y si pones constato abuso, suponete ella creo que puso no constato, pero si yo constato, yo tengo la obligación de llevar una denuncia. No, porque Porque era es mayor mayor. de edad. Porque es adulta. Sí, En el caso de esta chica sí quería hacerlo de cada persona. Después vos vas a ser requiriente porque después la historia clínica, como todo documento público, en esto de que se cree que vos pedís la historia clínica en el hospital y te dicen no te la doy, la historia clínica es del paciente, siempre es del paciente, entonces si el fiscal va a decir, bueno, ¿quién te recibió? Yo quiero esa información, quiero la testimonial, te van a llamar como se llamaron a declarar, pero generalmente nunca se pone la negativa, es decir, se puede poner, no se constataron lesiones compatibles con acceso carnal a nivel vaginal, lo cual no descarta la posible agresión a este nivel, porque todo lo que es frotamiento, tocamiento, introducción parcial o digital, hay un montón de cosas que no dejan lesiones. ¿O por qué? Porque tuviste 3 partos vaginales, entonces probablemente las lesiones que tenga yo no van a ser las mismas que una nena de 15 que quizás no había iniciado relaciones sexuales. Entonces, por supuesto que cada caso va a ser en particular. Pero parece, no hay protocolos que ya estén como establecidos. Todos los hospitales deberían manejar el mismo protocolo de violencia. Aún así, no está protocolizado en hospital lo que es abuso sexual. ¿Por qué? Porque cada servicio de tocogineco tiene uno distinto. Por ejemplo, el del BUTI que trabajamos el año pasado es diferente. Incluso se planteó ahí como que nadie lo había pensado. Por ejemplo, vos tenés un embarazo adolescente, te llega la nena de 13, 14 embarazada y yo te pregunto a vos como obstetra, ¿y vos sabés quién es el padre? Y nos encontramos con que no se preguntaba nada sobre quién era el progenitor del bebé. Entonces, el embarazo fue consentido, no consentido, consensuado, es de un familiar, porque no se averiguaba nada sobre quién la había embarazado a la nena. Aunque siempre un embarazo adolescente es como para una alerta rojo, porque no es lo mismo que te diga, ahí no, la verdad, mi novio tiene 14, mi novio tiene 15, tenemos relaciones hace cantidad de tiempo, vengo a cuidarme, me dan todos los métodos anticonceptivos, estoy informada que la nena que está embarazada y resulta que es del padre, porque pasa todo el tiempo, o sea, no hablamos de esto como infrecuente, hablamos como re frecuente. Entonces, vos que quizás tuviste la oportunidad de verla, sos la que lo puedes parar a tiempo, porque quizás no vaya a ningún lado más, porque generalmente estos vínculos patológicos tenemos un caso icónico en el gabinete que es de una chica que sus 2 hijos son de su papá. Entonces, esa nena se desescolarizó, se llevó a un pueblo, se la hizo parir en un pueblo por parte de las tías, no tuvo en ningún momento un contacto con el exterior. Cuando pudo salir y lo contó y la ayudaron. Pero quizás a esa nena solo te la llevan a vos a parir, o solo te la llevan
privado, aunque sea mayor de edad, si se constatan lesiones graves o gravísimas, ella tendría que proceder, obviamente, haciendo tratamiento. Si vos la vas a meter a quirófano porque, por ejemplo, te llegó una víctima inconsciente o con una ruptura vaginal o con una sección de RAFE que encontraste, hemos tenido víctimas en vía pública que tenían lesiones anovaginales que son gravísimas, por supuesto que intervenís vos. En el caso, por ejemplo, de este caso con el futbolista, no eran lesiones que requerían información ni gravedad como para que vos, entonces con la víctima estando consciente, se le informa. Vos querés que te ayudemos, vos querés denunciar. Claro, en ese caso estaría hablando de una persona con una extremada vulnerabilidad y vos como médica tenés que actuar. Claro. Bueno, no queda mucho tiempo ya, ¿no? Bueno, un poco recapitulando lo que veníamos hablando, realmente quería contar un poco cómo trabajamos, ¿no? Llegan entonces las personas al gabinete con una orden, digamos, una orden de fiscal donde va a decir que se va a revisar. Nosotras como, bueno, y lo que contó Verónica, nosotros como psicólogos lo que armamos es un dispositivo acompañando esa tarea pericial que como decían es importante, con lo cual la idea es que las víctimas también se predispongan de una manera dentro de todo adecuada para que esa prueba se pueda generar también, ¿no? Entonces lo que hacemos es, bueno, hablamos también de la importancia del acompañamiento profesional de la víctima en todo el proceso judicial, ¿no? Se habló hoy respecto de la confianza, ¿no? De darle cierta confianza, de acoger a esa víctima, de darle un trato calmo, amistoso, para que pueda estar bien, ¿no? Sentirse cómodo. Pensemos que cualquier delito lo que hace es fracturar la vida de una persona, ¿no? La vida de esa familia. A partir de eso es un antes y un después, ¿no? Quiebra sus hábitos, sus rutinas, sus costumbres. La mirada que tiene respecto a los otros también va a cambiar y eso va a incidir también en sus relaciones, ¿no? O sea que hay una seguridad social y familiar que se pierde en ese momento. Entonces, bueno, digamos que una cuestión muy importante desde lo profesional, y no solo desde lo profesional, sino también desde la escuela, hoy hablábamos con una chica que cruzamos que estaba haciendo un curso auxiliar para lo que tiene que ver con el hospital, ¿no? El administrativo del hospital, bueno, todo el sistema debería funcionar para que esa víctima que acaba de perder algo muy importante, que es la confianza, su seguridad, sea mayor, sea menor, sean padres que acaban de enterarse que su hijo sufrió un abuso, ¿no? Hay algo que se quiebra, que puedan restablecer algo de esa confianza. Y para eso nosotros tenemos un lugar importante y con mínimos gestos podemos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos en el gabinete, en principio, el área de psicología es hacer un encuentro previo a este reconocimiento médico, ¿sí? Y bueno, otra vez esta cuestión de la información, ¿sí? Es sumamente importante porque las personas que llegan ahí carecen de todo tipo de información, ¿no? Porque decíamos, no saben a qué van. Bueno, la idea es poder ordenar, contarles de qué se trata la pericia, ¿no? Que conocen todo lo que tiene que ver con los judiciales, ¿no? Cuando uno no pasa por una situación así, lo mira de afuera, no tiene ni idea. Bueno, tener en cuenta eso y poder brindársela. También es importante de qué modo se la brindamos, esta información, ¿no? Porque como decía Paula, uno no puede sentarse y decir tal, sin tener en cuenta si la otra persona está entendiendo, ¿no? Hay que adaptarse a cada situación particular, pensar en qué edad la persona de qué edad tiene, el desarrollo cognitivo y el estado emocional también, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que venga a hacer un trámite por un DNI que una persona que venga a hacer dinero, ¿no? Estamos hablando de personas que pueden estar pasando una angustia muy grande, una situación de crisis personal, están completamente confundidos, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo presente y en contraposición a eso acá nosotros, ¿no? Las personas vienen alteradas, que no entienden nada, bueno, poder calmar un poco y ordenar eso como que se sientan un poco más seguros, ¿no? Entonces ustedes como psicólogas acompañan la pericia médica, no es una pericia psicológica.
Exacto, no es pericia psicológica, no hacemos pericia, nosotros lo que hacemos es una introducción, ¿sí? Un poco de ordenar un poco de qué se trata, también para humanizar un poco el espacio, ¿no? Para que no sea una cosa de trámite burocrático, esto que decía Jimena, de no caer en esa revictimización. Si bien no podemos garantizar que no pase esa revictimización, intentamos reducir ese impacto, ¿no? Ese estrés, esa ansiedad con la que llegan las personas. No, nosotros no hacemos pericias, eso se dedica a Poder Judicial. Bueno, hicimos pericias, bueno, es cierto, hicimos pericias en la época de la pandemia, porque el Poder Judicial estaba cerrado, así que bueno, nosotros seguíamos trabajando. En ese momento sí hicimos algunas pericias, y bueno, nos tocaron todas pericias a personas mayores, que ya habían transcurrido un tiempo de que habían sucedido esos delitos. Así que bueno, tuvimos que poner bueno, respecto entonces a esto, ¿no? Que la comunicación sea adecuada, ¿sí? Estar calmo, tranquilo, tener empatía y percibir si el otro nos está escuchando, y demostrar un interés, ¿no? Que esto no sea de nuevo un trámite. Ese momento para esta persona es único y llega ahí y quiere que le escuchemos o no, pero quiere que estemos ahí pensando en ella, ¿no? No es, bueno, dale, que pasa el que sigue, ¿no? Detenernos ahí, no entrar en esa cosa de que sea todo rápido, tener en cuenta los tiempos de cada uno. Bueno, con los niños lo que hacemos es, bueno, en principio, llegan con algún protector o en servicio local, por ejemplo. Lo que intentamos es, bueno, hacemos pasar a una sala de espera, está equipada con juegos, dibujos, papeles y lápices para dibujar. Bueno, la idea es que ahí entrar con un poco en confianza con esos nenes, preguntarles cosas neutras, a qué escuela va, cuánto días tenés, con quién vivís, bueno, cuestiones así como para que relajen la atención con la que llegan, ¿no? También muchas veces vienen súper desinformados, entonces también les explicamos de una manera lo más clara posible, utilizando analogías con el pediatra, bueno, de un modo de que ellos van a entender más o menos a qué se expone. Bueno, también esto, ¿no? Teniendo en cuenta cuántos temores pueden venir detrás de esos niños, ¿no? El temor a, bueno, si contaron algo, el temor a poder ser castigado, a partir de eso va a haber un cambio importante de su familia, el temor a que le pase algo a la mamá o al papá o a sus hermanos. Bien, eso lo tenemos como muy presente, ¿sí? No es que van a un lugar a jugar y listo, son nenes que vienen con temores. Y bueno, esto, lo que pensamos es que eso pueda generar cierta buena predisposición al reconocimiento médico. De todos modos, siempre decimos que si ellos hablan, porque hay una parte, como decía Verónica, en la intervención de las médicas, que tienen un relato espontáneo, ¿no? Donde la doctora le pregunta si quiere contar algo. Hay nenes que ya lo contaron y no quieren ahora volverlo a contar. Bueno, también decirles que eso es válido, ¿sí? Que no está mal que ellos hoy no lo cuenten, no quieran volver a hablar de eso. Que si no, muchas veces se van con la sensación de que algo mal hicieron, que faltó algo. Entonces también es importante alentarlos a eso. Y con los papás también trabajamos bastante de no insistirles a los nenes, de que piensen que si hoy no quieren hablar o no se quieren revisar, eso va a estar bien igual. Y no insistir porque termina siendo una tortura. Que ese día no quiere porque no se siente bien, no quiere hablar y revisarse. Bueno, otro día va a poder suceder. Bueno, los papás también están pasando una situación, como mucho, ¿no? Una situación de crisis. Entonces, las funciones, digamos, parentales para contenerlos muchas veces están disminuidas. Entonces también apuntamos un poco a eso, a fortalecerlos, a intentar darles un lugar a ellos también, porque ellos también están sufriendo, ¿no? Bueno, tengo una consulta. ¿Tiene una posibilidad el gabinete de intervenir para pedir una medida cautelar, por ejemplo? Sí. ¿Hacer una recomendación a fiscalía? No, mira, lo que hacemos nosotros es enviarlos al Centro de Asistencia a la Víctima, porque ahí, eso funciona en Fiscalía 756-57, ahí hay un equipo de
psicólogos, trabajadores sociales y abogados que son quienes desarman esas medidas. ¿Sí? Pasó una señora también que llegó después de haber hecho una denuncia y me dice, yo vivo en una isla en la Venezuela, ahí. Entonces, bueno, nada, a partir de eso, bueno, averiguamos ahí dónde podía ir y efectivamente después me comuniqué con la señora y en el centro de asistencia de la víctima le habían hecho una medida cautelar, una restricción perimetral, y le había un abogado que se estaba comunicando con ella permanentemente, así que bueno, estaba funcionando bien eso. Bueno, otra cuestión que hacemos en esta entrevista con los papás es poder evaluar si este nene, adulto, digamos, existe la posibilidad de hacer un tratamiento psicológico, como decía la doctora Paula. No que sea eso como una obligación, no porque haya sucedido una situación de abuso o una denuncia ya en curso, esa persona tiene que hacer un tratamiento, ¿no? Entonces poder evaluar ahí la sintomatología y otras cuestiones, también ver el consentimiento o la predisposición que van a tener los papás, por ejemplo, para llevarlo a hacer un tratamiento, ¿no? Por ahí no están dispuestos o se les complica, bueno, explicarles un poco eso como para que también ellos puedan ver de qué forma se organizan con eso, ¿no? Y también otra cosa que hacemos es hacer un seguimiento, ¿no? Bueno, ese mismo día igualmente les decimos que pueden volver cuando quieran, que estamos a disposición de ellos, ¿no? Un poco para hacer de lazo, de red, ¿no? Para que no queden completamente solos. Bueno, el seguimiento muchas veces llamamos por teléfono para ver cómo están, qué pasó, qué pudieron hacer. La idea es esa, que no queden completamente solos, ¿no? Y bueno, esto que decía Paula por ahí, ya para terminar, ¿no? La plasticidad también de la situación, porque son todas situaciones diferentes, y poder tener la plasticidad de organizarnos y ir cambiando el dispositivo de acuerdo a la situación es importante, porque digamos, por más que yo quiera hacer una entrevista psicológica de 1 hora, si viene una persona que acaba de sufrir un abuso, probablemente no tenga muchas ganas de hablar o de contarme, no, entonces ese no es el momento para esa persona. Entonces también estar atentos a eso y no quedarnos como en una cosa estructurada de primero el psicólogo, después poder movernos en eso también para nosotras es importante. Bueno, y teníamos un video que se lo recomendamos para que lo puedan ver porque no lo pudimos reproducir, que es de Fundación Avon, en donde, bueno, hay un video, una escena, en realidad es un video que clarifica con actores, por ejemplo, la médica le dice, ¿y por qué denuncias ahora? Y no, bueno, y ahí la paran y le dicen, no es esa la pregunta, o sea, como que los va redireccionando en cómo sí y cómo no se trata a la víctima. También Fundación INECO hizo un trabajo sobre el hacer inconcebible, que está muy bueno el video también para ver de Fundación INECO. Y vamos a hablar con Juan 2 minutos, que quizás era lo importante de los vínculos que tenemos con hospitales y con todos los directores de hospitales y con representantes de hospitales, es que siempre haya un nexo entre nosotros y lo que es los efectores de salud. Es decir, no se manda a mansalva a los nenes que vemos 100 el mes a las psicólogas. Bueno, vayan a la psicóloga, vayan. Porque en realidad, capaz que es lo que decían las chicas, no es el tiempo, no es el momento. El nene tiene 2 años y dibuja monigote y no habla, no nada. Entonces, en el caso de Juan, trabajó sobre un proyecto que lo estuvimos pensando juntos y es quizás recabar información sobre los nenes que sí van a requerir este seguimiento y este eventual tratamiento en los hospitales públicos, ¿sí? Trabajar en un dispositivo que nos vincule a nosotros como Estado con el hospital público, que sigue siendo Estado, pero que está desvinculado y de repente la persona cae al hospital y le dicen, no, acá no tratan nenes, no, acá no tratan adultos, no, acá no se hace abuso. Entonces, todos los hospitales tienen que tener efectores capacitados y Juan nos va a decir cómo.
Estoy bastante nervioso, así que anticipo las disculpas. Pero bueno, primero les voy a agradecer a las chicas del gabinete, a Vero y a Jessy, por habilitarme el espacio y acompañarme también en la construcción de todo esto que se craneó bastante en equipo. El proyecto básicamente busca, de alguna forma, garantizar la captación, ¿sí?, y el seguimiento de potenciales víctimas o víctimas en sí, judicializadas y prejudicializadas. Esto quiere decir que, como bien decía Vero hoy, cualquier espacio público debería de estar todo su personal, ¿sí?, capacitado para la recepción y el manejo de estas situaciones. Este proyecto está pensado más en la UPA porque es un lugar en el que habitamos, entonces por ahí la replicación que fue pensada ahí, fue pensada en ese lugar, conociendo las disposiciones que tiene y la anatomía de la institución. Bueno, hay un power, sí, también. Bien, en sí, a tales fines el proyecto busca confeccionar ya sea capacitaciones a todo el personal, ¿sí?, incluso a la comunidad del área programática y de la unidad de análisis, que en este caso sería la UPA, para que haya una conducción, digamos. A mí me resuena bastante, que fue de hecho lo que a nosotros nos impulsó a empezar a charlar y a planear esto, que tiene que ver con esta cuestión de que la víctima cuando llega está al lado de una gripe y está al lado de un nene que se cayó de la bici. Como estaría bueno ya empezar a confeccionar esas cosas para que eso se resuelva y se entienda que desde el minuto cero, ¿sí?, desde que esa persona entra a la institución, se va a tener que activar, ¿sí?, un protocolo, un equipo multidisciplinario que va a estar preparado justamente para la recepción de estas víctimas. Y también es muy importante entender que puede haber una recepción por guardia, como también puede haber un seguimiento propio, ¿sí?, de una víctima prejudicializada en el momento que vaya a hacer la consulta. Y eso también estaría bueno poder habilitarlo, ¿sí?, en todos los centros de salud de todas las regiones. Y como cuando se acerca, en este caso por ejemplo, ¿no?, las chicas del gabinete que hacen un seguimiento telefónico y están como constantemente verificando que todo avance en su curso y que esté bien, trasladándolo un poco al territorio, estaría buenísimo que este seguimiento pueda, ¿sí?, suceder cerca de tu casa, por ejemplo en el área programática, ¿no? Como limitarlo a lugares, sí. Iba a decir eso, nosotros cuando trabajamos en centros de atención primaria y las familias de los barrios, no lugar de referencia en el centro de salud. Claro. La falta de capacitación en los centros de salud de todos los profesionales es terrible porque nadie sabe qué hacer en ese momento. Siempre somos las trabajadoras sociales, los bomberos tenemos que salir corriendo a ver qué se hace con eso. Es fundamental, en la primera línea, que es el centro de salud del barrio, que podamos contar con este protocolo. Sí, que se pueda referenciar ahí y la persona sepa que va ahí y que va a contar con la atención, con la garantía de derecho, ¿no? El derecho a la salud, a la atención completa, de amplia cobertura, es súper importante y fue un poco el motor impulsor de toda esta idea. También lo pensamos por el lado de que por qué viniste vos hoy y por qué no vino otra gente, por ejemplo. ¿A vos te interesa capacitarte? Sí, claro. una cuestión de difusión también. Que No, nos llega claro, a otro lado. entendiendo que puede pasar. También hay un montón de gente que le viene bárbaro no estar capacitada. Sí, porque nosotros sabemos que al hospital de niños los podemos mandar porque laburamos con todas las psicólogas, ginecólogas y todo lo de ahí, pero el pibe vive en barrio de Aeropuerto. Entonces me dice, no puedo, no tengo para la SUBE. Y la verdad que fuimos a la salita y nos dijeron que no hay psicólogo, que el que hay no hace niños, que el que hace adultos, y el que hace adulto hace duelo, y el que hace duelo hace de duelo. Entonces, así fue una especialización de pasarse la bola y resulta que nadie lo pudo parar. Y en realidad lo que pensamos con Juan y todo este tiempo era que no puede un efector no tener, aunque sea una persona, porque tampoco vamos a entender que tengan un organismo súper especializado, pero que no te pueda pasar que caiga la UPI y te digan, no, la verdad que menores de 8 no hacemos. En realidad que haya un personal, hay 5 psicólogas, 6, 7, 10, lo que sea, en las unidades, en lo que fuera, y que
Juan, en este caso, que va a ser nuestro enlace, decir, mira, la víctima tiene tanto, yo ya te lo voy a pasar con la data, es decir, vos quizás me decís, bueno, no, yo estoy acostumbrada a adultos, pero fulanita hace chicos y vamos a empezar a trabajar. Entonces vos ya tenés una info que es cómo va a llegar ese pibe, que llega pasado por 3 salitas que no le dieron bola por el hospital de niños, que capaz ese día tenía 500 pacientes, 2 accidentes y un helicóptero, entonces no lo pudo ver. Entonces lo que se propone justamente es eso, es acercarse, es que lo vean donde lo tienen que ver y no que la gente tenga que andar en busca de... Pero bueno, básicamente lo que están viendo ahí arriba son las bases del proyecto, como algo de modo más general quizá, pero que son lo que lo constituyen, ¿no? Como poder, en un objetivo general pero bastante importante, que es capacitar y lograr que todo el personal que forme parte de la unidad ejecutora esté capacitado para la recepción y para el tratamiento de estas personas y que garanticen el derecho a la salud. Volvemos a lo mismo, digo, es algo súper importante y creo que debería ser la bandera de cualquier institución, ¿no? Como garantizar la atención en todos sus niveles. Lo más importante, creo yo, de un proyecto así tiene que ver con la replicación del mismo, ¿no? Como en qué otros lugares se puede replicar y qué tanta efectividad puede tener. Y un espacio como este, justamente, que me parece importante rescatarlo, de una capacitación así, que nos forme, que nos instruya, que nos haga aprender, está re bueno porque son estas conductas las que pueden lograr este cambio, ¿no? Como lograr que si mañana pasa algo similar en la UPA, yo sé que las chicas, las enfermeras están acá, están la guardia los lunes, digo, sabemos un poquito más. Entonces, apostar a esto, a instruirnos y a formarnos, porque básicamente la replicación del proyecto tiene que ver con esto, con la asistencia a este tipo de capacitaciones y que el personal se comprometa realmente con entender cuál es la conducta que tiene que adoptar cuando pasa algo así. Así que es básicamente eso, como lograr entre el gabinete, ¿sí? Y en este caso, insisto, en la UPA, porque es el centro, digamos, de referencia, estamos ahí. La idea es que esto se pueda hacer en todos los hospitales, ¿sí? En todos los hospitales, de cualquier nivel de atención, en todos los centros de salud. Me parece que está bueno porque es un puntito más, digo, ayuda un montón. Sí, no llegar y que te digan, no, San Juan es infectocontagioso y cardio. Bueno, no, este dispositivo lo tienes que ir, qué sé yo, a San Martín y que digan, no, hace emergente y trauma. No, bueno, esto tiene que estar en todos lados porque el momento del acceso es único y volvemos a lo mismo. Este que llegó a la salita, yo entiendo, pero que quizás la salita así del aeropuerto le queda cerca de San Martín. Entonces, bueno, sí, sabés que está en San Martín. Lo que no puede pasar es que no esté en ningún lado, como hemos notado, que quizás los nenes que nosotros mandamos a algunas unidades sanitarias bollan y van buscando lugares y lugares y lugares hasta que vuelven o hasta que las chicas cuando lo llaman dicen, no, la verdad que fuimos a 3 lugares y no hay y a otros no vamos a llegar. Es importante, nosotros sabemos que el recurso es acotado porque tampoco lo que estamos planteando es juzgar, digamos, los dispositivos porque entendemos la situación social en la que estamos, las condiciones laborales, digo, esto no es criticando en ese sentido, pero sí entendiendo de que se tiene que conformar una red. Si una psicóloga no puede atenderlo, encargarse de poder en algún punto sostener ese circuito hacia donde sí, ¿no? Digo, siempre hay un responsable sobre nuestra función que en algún punto, o en el que en algún punto podemos apelar y plantear esta situación, sobre todo cuando estamos diciendo el acceso de esa persona a la institución es ese y quizás sea el único, ¿no? Entonces, es generar esas redes para que en el lugar donde sea, pero que en algún lugar reciba la atención y el seguimiento necesario. Bueno, si quieren hacer alguna otra pregunta, les agradecemos un montón. Cada vez que, con que haya 2 personas, 3, a nosotros nos sirve porque son 2 o 3 que lo van a transmitir, que van a saber qué hacer, que eso es lo bueno. Lo que se tiene que llevar es que denuncien todos. Para mí eso es lo más importante, que no dejemos a la gente dar vueltas, que no los dejemos a los chicos deambular sin darles contención o atención, porque no tenemos que ser médicos, ni enfermeros, ni psicólogos, ni nada.
me parece que debería ser lo que tiene que pasar, así que por eso les agradezco porque interpreto que están para comprometerse y para ¿Hay alguna línea de asesoramiento las 24 horas para los diferentes sectores de salud? Nuestro gabinete y DDI de 1 y 59 funciona 24/7, 365 días. Puedes ir a las 3 de la mañana, puedes llamar a las 3 de la mañana. Puede llamar, Claro, y en el caso, por ejemplo, de tu hospital o